Familia, fuerza de amor y fortaleza en la sociedad. Camino de valores para mover una humanidad hacia lo armónico del espíritu y la verdad. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor. Nos encontramos nuevamente en este espacio de Familia al Día, donde la parroquia piensa por nuestras familias. Y hoy hemos preparado un tema bien interesante, actual, y es esa fuerza del Espíritu Santo que actúa en la persona y que nos regala lo que son los dones y los carismas. Por eso vamos a compartir este tema con el Padre José Iván. Ya él en su conocimiento pues nos iluminará un poquito cuál es esa diferencia entre dones y entre carismas. Hermana, muchas gracias por invitarnos a este programa de Familia al Día. Pues es un gusto para poder estar compartiendo con ustedes este tema tan importante para cada uno de nosotros. Claro que sí, y desde la Biblia hay muchas referencias donde se habla del Espíritu Santo, de los dones, de los carismas, porque es como se dice la fuente donde nosotros podemos dar fe de que el Espíritu Santo obra cosas maravillosas en cada persona. Pero también podemos ver lo que es esa diferencia entre dones y carismas. Entonces, Padre, compártanos esa palabra de Dios, a ver qué nos puede iluminar. Bueno, nos dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, que hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu, diversidad de ministerios, pero un mismo Señor, diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común, porque a cada uno le da el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, en el mismo Espíritu, a otro carisma de curaciones, en el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Palabra de Dios. Sí, hermana, como usted muy bien lo dice, pues el apóstol San Pablo aquí en su carta a los Corintios nos habla también que cada uno de nosotros recibe dones y carismas especiales. Y todos recibimos los dones desde el mismo sacramento del bautismo. Y los carismas son, digámoslo, regalos más especiales que concede el Señor a cada uno y de forma muy particular. Y todos no para el servicio propio de cada uno, digámoslo así, pues valga la redundancia, sino que son para el servicio de los demás. Claro, y cuando hablamos de estos dones y carismas, pues tenemos también que diferenciar porque a través de los sacramentos o a través del bautismo uno empieza, como se dice, a gozar de esos dones, y ya en nuestra iglesia nosotros podemos reconocer esos 7 dones que son los que uno estudia para que poder descubrir pues cada uno qué función tiene. No sé si podemos nombrarlos, los 7 dones, que es don de sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, don de piedad, don de temor de Dios. Y todos aquellos, si uno estudia uno por uno, se da cuenta que con ellos podemos acercarnos más al conocimiento de Dios e inclusive gustar esa palabra de Dios, este don de piedad, ese amor bien grande a la oración. No sé cuánta gente disfruta de estos dones. Vemos a las personas que disfrutan frente a la oración, al contemplar al mismo Jesús Eucaristía. Y qué bueno que ustedes como familia también revisen hasta qué punto esos dones ustedes los tienen. Pero si los tienen, ¿de qué manera los podemos poner al servicio de los demás y que nos ayuden también a crecer en santidad? Claro que sí. Esos dones son los que derrama el Espíritu Santo, así como son derramados en cada uno de nosotros desde el mismo momento del bautismo, pero sí es necesario que cada uno de nosotros pues haga esa petición del Espíritu Santo para que esos dones que ha recibido pues se vuelvan activos, podríamos decirlo así, en la vida de cada uno de nosotros. Y pues emplear, como dice la hermana muy bien, todos estos dones dentro de la misma familia.
como papás, como mamás, como hijos, incluso como mismos bautizados, emplear todos estos dones, pero para el servicio de los demás. Como lo decíamos al inicio, pues los dones y los carismas no son para que nosotros nos los guardemos, sino que son dados a cada uno de nosotros para ponerlos al servicio de los demás. Claro, y cada don nos ayuda, como se dice, a conocer más a Dios, pero a ser más espirituales. Un don que nos hace egoístas, entonces ya no viene de Dios. Un don que nos hace atropellar a otros, ahí tampoco está Dios. Recordemos que los dones nos hacen personas más santas, más abiertas a la necesidad del otro y más sensible a que el otro también se acerque a Dios. Entonces, los dones pues siguen siendo, digamos, esa manera que Dios tiene para conquistar al hombre y también como para que el alma se desdoble y pueda ir al encuentro del hermano. Claro que sí. No son tampoco para envalentonarnos, como nos lo dice también la palabra de Dios, porque podría ser que tuviéramos ciertos dones o ciertos carismas pues importantes en nuestra vida y no por eso tenemos que sentirnos o creernos más que los demás, sino que cada vez que sintamos estos dones en nuestras vidas, pues hacernos más humildes, más sencillos ante los demás, que son el mismo rostro de Cristo. Y como papás y como mamás, qué bueno pedirle también al Señor ese don de la sabiduría, el don del entendimiento, el don de la inteligencia, para saber educar a nuestros hijos, para poder tener una palabra oportuna en esos momentos tan difíciles de la juventud, para poder dialogar también con el esposo, con la esposa. Hay veces que dejamos que actúe más en nosotros ese hombre carnal o esa persona que se, pues podríamos decir, no sé si la palabra valga en este momento, que se animaliza y olvida que somos seres racionales, que estamos para el diálogo, para vivir en comunidad, para vivir en el amor de Dios. Y pues es allí donde tenemos que pedirle mucho al Señor ese don de discernimiento, el don de consejo, pedirle mucho a Dios el don de sabiduría para poder hablar con las personas que más amamos. Claro, por eso la misma Biblia dice que cada vez que invocamos el Espíritu, Él viene en nuestra ayuda. Y las familias tienen que descubrir eso, o sea, la fuerza del Espíritu Santo para que ante una decisión, ya lo decía el Padre, ante un consejo, ante una corrección, ustedes se sientan de verdad con esa fuerza de lo alto. Porque cuando la corrección o cuando la ayuda a la familia no viene desde Dios, lo que hacemos es herir. Y qué bueno que hoy nos preguntemos cuántas veces corregimos para hacer sentir mal al otro o cuántas veces corregimos para que el otro crezca. Y cuando es para que el otro crezca, para que el otro cambie, para el bien del otro, lo estamos haciendo desde Dios. Cuando lo que queremos es herir o atropellar o sacar nuestro propio orgullo, realmente ahí no está Dios. Por eso qué bueno entonces que nos quedemos con esta canción, pidámosle al Espíritu Santo que a través de esta canción nosotros también nos dejemos llenar de ese Espíritu de Dios. Gracias por darme tanto amor. Gracias por darme tanto amor. Muy bien, hermana, y luego de haber escuchado este tema, pues que nos introduce más en este tema que venimos hablando hoy de los dones y carismas, que bueno entonces seguir hablando ya acerca de los carismas que concede el Espíritu Santo. Los carismas son esos regalos especiales o particulares que concede Dios por medio de su Santo Espíritu a las personas de forma particular o especial para momentos también especiales en la vida de cada uno de nosotros o también para pues a perpetuidad en su vida. Entonces son esos regalos importantes y especiales que recibimos todos del Espíritu Santo. Claro que sí, cuando hablamos de carismas, esto también nos puede llevar a hablar de lo que es la vida religiosa. Nuestra vida religiosa se agrupa en carismas de acuerdo al servicio que las comunidades prestamos a la comunidad. Por eso el carisma lo que identifica nuestra acción evangelizadora. Por ejemplo, en nuestra vida consagrada, el carisma nuestro es la educación, es la manera como se educan los niños, los jóvenes, para poder llegar a la santificación de la familia. Cuando una fundadora o una persona empieza a reunir un grupo de personas para X trabajo, es como el objetivo. Entonces el carisma es esa gracia especial que Dios le da a este grupo de personas para desarrollar una misión.
Y sabemos que es carisma porque nos hace única, nos hace diferentes, porque es ese toque especial que se le pone a la misión encomendada. Claro que sí. Y así pues contamos con esta diversidad de carismas dentro de la iglesia. Y como decía la hermana, hay unas que contienen el carisma para la educación, otros para atender enfermos, otros para la misión en lugares apartados, otros para, diversidad de dones, carismas que concede el Señor, y por eso la iglesia se enriquece por esta diversidad de dones, diversidad de carismas, y cada uno de nosotros también tiene ese carisma especial. En la vida consagrada, también en la vida religiosa, se dan esos carismas especiales. Para nosotros como consagrados se nos concede pues también esa gracia, ese don y ese carisma de poder dar un consejo en el momento de la confesión, también en la dirección espiritual, también para la educación, la formación de ministros también para la vida consagrada, para la ordenación. Todos son esos dones especiales que da el Señor a cada uno de nosotros. Sí, y también es bueno que para la familia pues lo reconozcan, porque los carismas también hacen a las familias únicas, diferentes, les dan pues como esas gracias especiales de poder en esta comunidad, en el mundo donde están insertada cada familia, ser personas pues útiles. ¿Por qué? Porque cuando la familia desarrolla ciertos dones, ciertos carismas, se hacen familias más especiales. Por eso hablemos un poquito de lo que es la hospitalidad. Uno va a algunas casas, a algunos hogares donde tienen una acogida muy especial, donde todos quieren atender al que llega, donde todos quieren compartir lo que saben, y uno dice, ay, es un carisma, porque lo hacen muy natural. Habrá otras familias que tienen el carisma de la oración, personas que reunidas en grupo sacan ese tiempo para orar, son capaces de ofrecer ese servicio e ir a acompañar a una persona que esté enferma, que esté triste, y también terminan orando. Mientras que hay otras familias que tienen pues el don de aconsejar. De repente no se van a centrar en la oración, pero cada palabra que dicen tiene un toque mágico, porque tiene un toque de sabiduría. Y es cuando vamos descubriendo que los carismas nos hacen siempre especiales, diferentes. Esto sin querer decir que todo mundo tiene que tener el mismo carisma, no. Los carismas es lo que marcan la diferencia de nuestro actuar, lo que marca la diferencia de nuestra misión. Entonces todos tenemos carismas, pero son carismas diferentes. Por eso qué bueno ustedes con este programa que estén revisando, o sea, qué hacen ustedes bien, qué hacen con tanto gusto, qué lo hacen tan fácil, porque ese es su carisma. En el momento que uno descubre que hay cosas que son muy naturales, es porque es nuestro carisma y viene de Dios, porque está siempre en función de servirle al prójimo. Claro que sí, como dice la hermana, qué bueno pues nosotros hacernos esa revisión de vida. Bueno, a ver, yo qué dones tengo, yo qué carismas tengo, qué es lo que me hace a mí distinto de los demás. Hay veces que pues pensamos que no hay algo especial en nuestras vidas, que no hay ese don, que no hay ese carisma, pero tenemos que mirarlo muy bien, mirar en la oración, qué carisma tengo yo, qué don tengo yo, para poderlo poner al servicio de los demás, y en especial pues para ponerlos al servicio de la familia. En la familia hay muchos dones, muchos carismas, y como decía la hermana, hay familias que tienen ese carisma de acoger a las personas, hay familias que tienen ese carisma de servirle a los demás, de entregarse a los demás de esa forma desinteresada, en la ayuda a los vecinos, socorriendo a los pobres. Tantas formas que nosotros tenemos de ejercer o de poner al servicio más bien esos carismas que el Señor derrama en nosotros. La caridad es otro carisma importante dentro de la iglesia. Y tantas personas que necesitan de la caridad, no solamente la caridad, digamos, física o monetaria, sino también la caridad espiritual. Muchas personas que necesitan de esa palabra de aliento, de ese consejo, de esa compañía, de esa cercanía, pues eso lo podemos ejercer nosotros. Y de verdad que eso va engrandeciendo mucho nuestra vida, porque es poner al servicio de los demás esos carismas, esos dones, que son los talentos que el mismo Señor nos regala a cada uno de nosotros. Y también dentro de estos carismas y dones, pues también podemos descubrir lo que es la gracia de Estado. La gracia de Estado es esa capacidad que tienen las familias, digamos las parejas, el matrimonio, y que tienen los sacerdotes, y es esa
capacidad de aconsejar, de ayudar en el momento preciso. A veces escuchaban ustedes los padres de familia que dicen que no nacieron con un manual para educar a los hijos, que no les tienen la formación suficiente para resolver problemas, pero mentiras, cuando uno se remota a la enseñanza de la iglesia, uno dice, no, la pareja, el papá y la mamá tienen esa gracia especial de Dios, esa oportunidad para actuar en el momento justo y oportuno. Por eso ustedes, papás, con mucha sabiduría, con esa fuerza que Dios les da, son capaces de aconsejar y acompañar a sus hijos en cada una de las dificultades. Y tienen que animarse a seguirlo haciendo, porque si no vamos dejando como que la responsabilidad a otros, cuando realmente Dios les ha confiado esa misión a ustedes de acompañar el crecimiento de sus hijos, de enseñar y de educar con todo lo necesario para que estos sean los jóvenes del mañana y las familias que realmente se van multiplicando en bien de la sociedad. Claro que sí, hermana. La iglesia pues reconoce esas dos gracias de Estado, que es la gracia de Estado en el sacramento del matrimonio y también bajo el orden sagrado. Como decía la hermana, pues son unos dones particulares que Dios da para estos dos sacramentos o para estos dos estados, el estado del matrimonio y el estado también sacerdotal. Y es para poder tener esa gracia de educar, de aconsejar, como lo decíamos también al inicio, pues en el sacramento del orden sacerdotal se nos concede esa gracia especial para poder aconsejar, para la dirección espiritual, para el mismo sacramento de la reconciliación, en la cual pues es un sacramento tan delicado en el cual muchas veces no, siempre vamos a escuchar una palabra de aliento, un consejo, una luz que nos direccione nuestra vida espiritual, porque en el sacramento de la reconciliación el sacerdote se convierte también no solamente en juez, sino también en médico del alma, y por eso esa gracia especial para aconsejar a las personas que se acercan al sacramento de la reconciliación, como lo es también esa gracia especial para los papás y las mamás aconsejar a sus hijos. Es una gracia que hay que pedirla también, se nos confiere mediante el sacramento, pero también hay que estarla pidiendo constantemente para que el Señor sea el que direccione nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras obras. Gracias por darme tanto amor.
Santo, ven. Gracias por darme tanto amor. También cuando hablamos a veces de carismas, nosotros pensamos que el carisma es todo aquello que hace ruido, todo aquello que se tiene que ver como un espectáculo. Por eso cuando hablamos de la renovación carismática, pues es otra gracia que tiene el Espíritu Santo para aquellas personas que les gusta pues descubrir a través de la oración, a través de la manifestación del Espíritu Santo, pues digamos en aquellos momentos de mucha aglomeración, de mucha gente, de la alegría, del aplauso, del ruido. Entonces uno dice, eso es un carisma muy, muy especial, pero no todos tenemos ese mismo carisma. Por eso los carismas se van organizando como en grupos. Entonces, si hablamos de la renovación carismática, podemos hablar de esa efusión del Espíritu Santo a través de muchos ruidos. Pero, Padre, usted también explíquenos, hay otra forma, otros carismas, que no todos necesitan pues tampoco de ese ruido ni de tanta música para podernos encontrar con esa fuerza que también viene de Dios. Claro, hermana, porque siempre hemos pensado, o algunas personas han pensado la renovación carismática como solamente el momento del bullicio, de la alegría, de la alabanza, de todo esto pues, de la música fuerte, de los cantos largos,
de las grandes aclamaciones al Espíritu Santo, pues no solamente esto es la renovación carismática también es saber escuchar al Espíritu Santo, y para saber escuchar pues necesitamos obviamente del silencio, y es allí, eso también es renovación carismática, eso es también renovación del Espíritu Santo, es esa quietud, esa paz, esa calma que el mismo Espíritu de Dios derrama en cada uno de nosotros, que nos trae también a nosotros y que debemos de pedir. Entonces no pensemos que solamente al Espíritu Santo lo encontramos, o que la renovación carismática solamente es de estos momentos que vemos tantas veces en los conciertos cada año, el mismo Pentecostés, que se vive de una forma pues tan alegre, tan efusiva, con cantos, con alabanzas, con todo esto, y que vemos que recoge gran público, porque pues hay veces vamos es más por el sensacionalismo de lo que allí podemos ver, porque bueno, el Espíritu Santo actúa en su forma misteriosa y en su forma grandiosa, y pues suceden grandes, digámoslo así, transformaciones también mediante estos encuentros, pero hay veces solamente nos vamos por lo exterior, por lo que allí podemos ver, por esos cantos, eso tan movido que vemos a veces, que cautiva a tantos jóvenes, pero que no los lleva a interiorizar, lo que es verdaderamente el Espíritu Santo, porque no es solamente eso externo que vemos, que es la renovación, sino que es también un cambio interior, un deseo de transformación que produce también el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y en estas transformaciones vemos también pues cómo el Espíritu Santo derrama estos dones y derrama estas gracias especiales, estos carismas para ser puestos al servicio de los demás. Entonces también la renovación carismática tiene esos dones de la oración, de la contemplación, de la meditación, de la escucha misma de la palabra de Dios, para que transforme la vida de cada uno de nosotros. Claro, entonces podemos concluir diciendo que nuestra vida tiene que ser un eterno Pentecostés, donde el Espíritu Santo siga creando o siga recreando pues nuestra propia existencia, donde cada uno con sus dones, con sus carismas, deje que el Espíritu Santo actúe, y cuando dejamos que el Espíritu Santo actúa en nuestra vida, somos personas abiertas a esa oración de contemplación, dejar que Jesús hable en el corazón, pero para que nuestra vida sea una manifestación de servicio en bien de nuestros hermanos. Claro que sí. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo decía que cada uno de nosotros debe de pedir o de vivir al menos una vez en su vida el propio Pentecostés. Y no es pues solamente el Pentecostés que vivimos después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, después de su resurrección, sino cada uno de nosotros, mediante el sacramento del bautismo, pues ya recibimos el Espíritu Santo. Pero sí deberíamos de pedir ese Pentecostés para que nos ayude también a discernir en la vida de cada uno de nosotros cuáles son los dones y carismas que tenemos en nuestra vida, y sentir también en nosotros esa emoción, ese movimiento del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, que nos ayuda a actuar según el querer de Dios. Claro, entonces vamos a finalizar este programa, el Padre nos va a regalar la bendición y ustedes se van a quedar viendo este video que nos amplía un poquito más lo que es esta información de dones, carismas y gracias especiales que el Espíritu Santo da a cada cristiano. Claro que sí, hermana, a todos ustedes muchas gracias por permitirnos en este espacio, por acercarse a vernos también y por abrirnos las puertas para entrar hasta sus hogares. Que sea el mismo Dios quien derrame su bendición en cada uno de nosotros, en sus hogares, para que nos guarde y acompañe siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iglesia, te quiero proclamar. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor. Familia, fuerza de amor y fortaleza en la sociedad. Camino de valores para mover una humanidad hacia lo armónico del espíritu y la verdad. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor.